Von Bernich era capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires. A Von Bernich se lo juzgó por los delitos de homicidio, privación ilegal de libertad y tormentos. Y la diferencia sustancial del caso Von Bernich con el caso Echecolat es que Von Bernich no tenía mando legal, mando estructurado sobre la fuerza policial. Por lo tanto, era un autor más o menos atípico y sobre el cual había que probar su actuación en los centros clandestinos de detención. Von Bernich recorría los centros clandestinos de detención y se entrevistaba con las personas que estaban secuestradas. Nuestro papel en ese juicio fue probar que esas entrevistas, en su mayor parte, había otras situaciones, pero esas entrevistas formaban parte del sistema por el cual se ablandaba a las personas para intentar sacarles información y también en algunos casos se los convencía de no formular denuncias posteriores, de no meterse en líos y ese tipo de cosas. Es decir, que la maquinaria genocida tenía en Von Bernich un engranaje importante. Los contactos de Von Bernich no fueron solo con secuestrados, sino también con familiares. Y en ese caso había una incitación específica a no denunciar, a esperar, a tener paciencia, etcétera, etcétera. Y finalmente el tercer grupo de delitos es el de los homicidios, que se refiere a un grupo de jóvenes alojados en la Brigada de Investigaciones, en cuyo homicidio Von Bernich participó directamente. Y esto fue declarado por un agente de inteligencia que frente a la CONADEP dio su testimonio. Es una forma de autoría no tan clara como la de Echecolat, porque, como te decía, Von Bernich no tenía mando sobre la gente, de modo que hubo que probar esta responsabilidad a través de la actuación que podían recordar los testigos que tuvieron contacto con él. Y varias otras circunstancias respecto al ejercicio de su capellanía, porque su defensa sostenía constantemente que era parte de su trabajo hablar con los presos, ¿no? Y sin embargo, él en esa época todavía tenía sede en Junín, es decir, que ni siquiera estaba en su arquidiócesis, no tuvo nunca una explicación su circulación por los centros clandestinos. Fue también un desarrollo muy interesante en este juicio, el de la autoría de Von Bernich y cómo lo resolvió finalmente el tribunal en el sentido que nosotros lo habíamos expuesto, ¿no? Y también lo condenó a reclusión perpetua igual que a Echecolat.